Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula. Ya me estaba poniendo el saco mientras saludaba al auditorio de Telefórmula, ya en radio y las plataformas de internet. Está uno en mangas de camisa. Muchas gracias por la confianza de recibirnos, por supuesto, en su casa como todos los días. Escuchamos a Teresa Berganza. Hoy el mundo lamenta la pérdida de esta voz, una mujer maravillosa que marcó una época. Puede usted ver, por ejemplo, es inolvidable. Además fue producción cinematográfica de Don Giovanni, el famoso Don Juan de Mozart, esa y muchas otras cosas más. Descanse en paz esa mujer extraordinaria que fue Teresa Berganza. Fíjese que el secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, hoy hizo una serie de precisiones sobre lo que ocurrió en Nueva Italia, Michoacán. Vienen a cuento, por supuesto, después de varios días de haber estado platicando sobre el particular. El presidente dice que él pues tiene claro que los comentarios que hice en su momento y que hizo también mi compañero Pepe Cárdenas, yo comentaba lo que dijo, en este caso mi compañero, pues él piensa así. En un momento más le presento, por supuesto, el fragmento y contextualizo lo que el presidente el día de hoy me aclaró. El CC se reunió con la Secretaría de Hacienda, estuvieron ahí platicando. Francisco Cervantes, estuvo el secretario de Hacienda, y bueno, pues ya se cocina un nuevo paquete de infraestructura. Falta que digan el monto y por supuesto la fecha. Hace un momento platicaba con Lourdes Mendoza, gana la demanda a Lozoya por difamación. Nos dijo que bueno, pues el exdirector de Pemex quedó como un mentiroso. Es un gran día, también dijo, para el periodismo, cosa que no dudo. Diputados del PRI presentaron una propuesta de reforma electoral que resumen en 10 puntos, de los cuales platicaremos en un momento más. ¿Se acuerda de Arturo Herrera, quien fuera secretario, el segundo secretario de Hacienda de este gobierno, después propuesto gobernador del Banco Central y desbancado por decisión presidencial? Bueno, pues ahora será director global del gobierno del Banco Mundial, un importante cargo y un reconocimiento a su trayectoria. Tribunal confirma suspensión provisional de las obras en tramo 5 del Tren Maya, un contratiempo mayúsculo para un gobierno que parece, pues en este caso, no ordenar apropiadamente, ordenar administrativamente sus prioridades. Parece increíble que estén construyendo sin tener la manifestación de impacto ambiental. Si esto pues lo estuvieran haciendo privados, pues yo creo que les dirían están violando la ley, los especuladores inmobiliarios, etcétera. Pero en este caso es el propio gobierno el que no cumple sus normativas. Siguen las anécdotas y más que anécdotas, confirmaciones. Hace un momento la doctora de la Riva, quien le mando un gran abrazo, subía efectivamente a su Twitter una experiencia. Venían de León en un vuelo y pues resulta que tuvo que emprender, ya cuando iba a aterrizar en la Ciudad de México, vuelo nuevamente. Se pregunta uno, ¿cuándo pondrán fin a esta zozobra, esta sensación de que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento en ese aeropuerto? El padre de Devani dice que su hija fue asesinada y ultrajada. Se reunió hoy con el presidente de la República. El presidente desde Nuevo León envió un saludo al Bronco, quien le envió una carta en la que pide apoyo. Dice que están pues cometiendo abusos en su contra. El G7 dice que seguirá apoyando a Ucrania hasta la victoria. Rusia anuncia un recorte de suministro eléctrico a Finlandia. Bueno, pues en este caso Finlandia ha decidido pedir su ingreso a la OTAN. Esta mañana tuve el privilegio de hablar con la embajadora finlandesa y me explicaba en México y me explicaba las razones por las cuales Finlandia ha decidido tomar esta decisión, este camino, después de muchos años de neutralidad. Son consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y la inestabilidad que esto ha generado. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Me enlazo ahora con nuestro corresponsal en Jalisco, Marc Hernández. Marc, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Pues comentarte que el presidente Andrés Manuel López Obrador siguió el día de hoy con pues las jornadas de producción para el autoconsumo. En este caso, en el municipio de Zapotlanejo, que para que nuestra audiencia se dé una idea, pues forma parte del área metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, pues es de los municipios, digamos, que está un poco más retirados como tal de la zona centro, que es la capital en este caso.
Reynoso, Guadalajara, Leonardo. Ya entrando en el tema, comentarte que pues el presidente insistió o explicó a empresarios, agropecuarios, productores y de todo tipo que se hicieron presentes aquí en Zapotlanejo respecto pues a la búsqueda de impulsar la producción de alimentos como el maíz, el trigo, el frijol, entre otros, para pues evitar afectaciones por el aumento de precios debido a la inflación. Incluso en este evento, Leonardo, pues comentarte que se dio el lujo de arremeter contra la ONU y contra las grandes potencias a nivel mundial, al decir que les puso tache. ¿Por qué? Por no haber podido evitar pues el inicio de la guerra, o en este caso el conflicto entre Ucrania y Rusia, sin especificar algún país como tal. Leonardo. Oye, ¿cómo que entre Ucrania y Rusia? Marc, ¿tú sí sabes que Rusia invadió Ucrania o Ucrania invadió a Rusia? Sí, es correcto, ese es el punto. O sea, el Entonces, presidente... Rusia, Ucrania, ¿no? Exactamente, sobre el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pero el presidente pues insistió en que en manejarlo como un conflicto entre ambos países, cuando pues en realidad se trata pues de una invasión como tal provocada por un país. Pues así la situación con el presidente respecto a ver, este tema. ¿lo escuchamos? Sí, ¿te parece? ¿Tienen el audio sin problema para poder presentarlo? ¿No? ¿Tú no lo tienes? No, en este momento no cuento con él. Está muy interesante oírte a ti, pero sí, sería bueno ir al presidente. Regresamos contigo y nos cuentas y escuchamos directamente lo que dijo el presidente. Bueno, gracias, Marc, y vamos, porque vale mucho la pena. Fíjese, hoy en la mañana, yo le agradezco mucho que me haya hecho esta aclaración, yo tomo nota y, por supuesto, me dijo esto el presidente de la República. Estoy hablando de intelectuales o escritores. Déjenme que yo recuerde a uno, cuando menos. Curcio dice en un comentario, fue un desliz del presidente, según Cárdenas, el conductor. No, bueno, alguno de ellos, no sé exactamente, sí, que seguramente lo va a aclarar. No, fíjense que así pienso. Y vamos a analizarlo. Actuaron muy bien los soldados, pero para que se entienda mejor, porque no estoy hablando de Curcio y de Cárdenas, son millones que piensan así, de que, como me dijo una vez un policía de esos autoritarios, que los derechos humanos eran para los humanos derechos. Pues yo no creo, francamente, señor presidente. Bueno, le agradezco mucho la precisión y, como digo, tomo nota. No creo, presidente, amigos, amigas que me escuchan y me ven en todo el país, en la tortura. Yo creo en el uso proporcional de la fuerza. Yo creo que los derechos humanos son de todos. Yo creo que las fuerzas de seguridad deben ser respetadas. Yo creo que nadie debe vapulear a uniformados, nadie debe humillar a las fuerzas de seguridad. El que lleva un uniforme lleva en sí mismo el atuendo, es efectivamente un elemento que permite efectivamente representar al Estado, ¿no? Es la condición del Estado, es decir, el que lleva un uniforme lleva la representación del Estado, y cuando se lleva uno lo debe respetar, y el que lleva el uniforme no debe violar ningún principio constitucional, ninguno. No debe torturar, no debe violar derechos humanos, y como le decía, yo creo en el uso proporcional de la fuerza, y hoy explicó el general Sandoval algunas cuestiones de esa salida de Nueva Italia, pero no creo que con la información que teníamos hasta ayer sea lógico que quede la impresión de que el ejército mexicano sale de Nueva Italia porque un grupo delincuencial dice que ellos controlan eso. Esa impresión teníamos, y a partir de ahí yo hice mi comentario, pero yo creo francamente, señor presidente, con todo respeto, y ya que amablemente me contestó, con todos estos elementos que ya le decía, yo creo que normativamente no es conveniente que desde el poder que usted ostenta, desde su altísima investidura, se diga que el verdugo requiere la misma consideración que las víctimas.
que son muchos millones en nuestro país, presidente. Yo no sé si ve, supongo que sí las ve, las encuestas, el grado de victimización. Usted lo vio cuando era candidato, cómo iba por digamos, los grupos, los colectivos de víctimas. Cuando usted les plantea el perdón, tenemos un país muy dolido. Y aunque yo coincido con usted en que todo mundo debe respetar los derechos humanos, cuando usted, que es una figura tan importante en este país, hace una locución, yo me preguntaba si era un desliz, ya me aclaró usted que no, que así lo piensa, que en su corazón pese tanto el derecho del verdugo como el de las víctimas. Yo francamente le digo, no sé si sea bueno ir a un funeral a hablar de los defectos del que acaba de morir. Probablemente dirá, es un caso de justicia, yo tengo que decir las cosas, pero a mí me parece inapropiado que me pase poco sensible, me parece, señor presidente, incluso desconsiderado, con un país con tantas víctimas, que en este caso quede la impresión de que en su corazón, extraordinariamente grande, quepan tanto en este caso, verdugos como las víctimas. Esa es mi impresión. Yo tenía, conociéndolo usted tantos años, la impresión o la esperanza, además tengo la íntima convicción de que más allá de sus declaraciones políticas, usted cree que la gente de bien merece mucho más consideración que los delincuentes. Y pensé que en sus expresiones debía, pues, clarificarse eso, ¿no? Además, permítame un último comentario y aquí dejo la reflexión, agradeciéndole nuevamente que me haya aclarado el punto. Yo creo que el enorme esfuerzo que hacen las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, mire, yo he estado cerca de ellas muchísimos años, he sido profesor, yo no voy a recordar, por supuesto, toda la trayectoria, profesor muchísimos años del Colegio de Defensa, del Centro de Estudios Superiores Navales, pues formado a un grupo importante de personas que hoy tienen mando en este país, y me consta, señor presidente, de la devoción que tienen por las instituciones, por su país, que hoy lo sirven a usted con tanto ahínco, lealtad y disciplina como sirvieron a los anteriores y van a servir a los siguientes, porque tienen claro su patriotismo y tienen pues también la íntima, yo por supuesto no puedo hablar por ellos, pero ese es, yo le transparento el sentir que yo tenía al momento de formular mi comentario, y hoy lo sostengo claramente. Es gente que se la está jugando por usted. Y es gente que está en todas partes y se está jugando la vida frente a individuos desalmados que han matado a más de 120,000 personas en lo que va de su administración. Yo creo que cuando la tropa está dando la vida por usted y por nosotros y por su país, me parecía que en ese momento esta idea de considerar tanto a los delincuentes como a los otros, y bueno, aquí yo tengo que velar por todos, yo tengo la impresión de que hay que mostrar normativamente, o sea, su deber es garantizar el derecho a todo mundo y que no se violen derechos humanos. Si esa es la circunstancia o la litis, créame que yo jamás defendería una posición de violación de derechos humanos o que los exterminen, no hay que matar a los delincuentes. No, por supuesto, nunca he creído eso. Pero yo me pongo del lado de las víctimas, o sea, si hay que hablar por alguien, tengo palabras duras, presidente, para los verdugos, tengo palabras duras para los delincuentes, tengo palabras duras para todos aquellos que están en este caso, pues atemorizando a las familias, sometiéndolas y también golpeando a las Fuerzas Armadas. Termino con el elemento que le decía, se la han jugado y la seguirán haciendo con una enorme disciplina y profesionalismo. No sé, mi impresión es que al ponerlos en el mismo plano había sido un desliz, pero ya me aclaró usted que no fue un desliz y yo no tengo absolutamente nada más que agregar. Vamos a otros temas. Yo le agradezco mucho al galardonado periodista, uno de los más conocedores de la relación México-Estados Unidos y además del funcionamiento interno del sistema político norteamericano, que hoy converse con nosotros. Pepe Carreño, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, muchísimas gracias, eres muy generoso, y solo me restaría decir y me gustaría decir, si me permites, que todo lo que acabas de decir hace unos minutos lo suscribo.
Te lo agradezco mucho. Oye, preguntarte cómo están las relaciones bilaterales, si esta idea del presidente de no acudir a Los Ángeles finalmente puede traer una serie de impactos en lo bilateral, al mismo tiempo que el presidente hacía este señalamiento, veíamos muy sonrientes en este caso, el embajador Salazar y Marcelo Ebrard. En fin, ¿cómo ves el panorama, mi querido Pepe? Mira, la relación bilateral siempre es muy complicada, siempre hay muchísimas cosas en juego, como tú lo sabes, no es un secreto, es una relación muy íntima en muchos sentidos y por tanto también muy, muy, muy complicada. Bueno, vamos a ver, diría yo que hay dos puntos que habría que hacer. El presidente ha dicho que no iría si no se incluyese a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, porque tendrían que estar todos los países incluidos. Esto abre en cierta forma pues como dirían los americanos, una lata de gusanos en términos de su política doméstica, porque obviamente tienes pues una poderosísima fracción de cubanos estadounidenses que son literalmente opuestos al régimen cubano a niveles pasionales absolutos y que obviamente van a lanzarse encima o en contra del presidente Joe Biden. Si llegara a invitar a Cuba, tendrías la complicación de que, por lo que entiendo, hay una orden de aprehensión contra Maduro, en el caso de Venezuela, y en el caso de Nicaragua también. Exacto, entonces ahí tienes un montón de problemas. Ahora, mi impresión personal, muy, muy personal, el presidente está de alguna manera hablándole tanto a la izquierda en América Latina, que es uno de sus, pues por decirlo de esa forma, es uno de sus intereses, dado digamos, lo que llaman la marea rosa que ahora recorre la región. Le está hablando al círculo doméstico, a sus seguidores, a su partido, pero a la hora de la hora, la realidad es que también está en términos reales ayudando a los Estados Unidos, porque finalmente tiene que ser México está en medio de la bronca de migración. La migración viene a través de México y México y Estados Unidos están obligados a ayudarse. Para el presidente López Obrador esto implica apoyar una serie de tendencias de Estados Unidos, apoyar pues si no el cierre de la frontera, sí una migración mucho más regulada, presionar, si se puede decir así de esa manera, por mayor ayuda económica hacia América Central, lo ha dicho, pero al mismo tiempo, pues retóricamente tiene que responder a su público. Yo creo que esto es algo que en la historia de México hemos visto durante muchos años. Esto es, México ha sido un país que ha tenido simpatías o expresado simpatías por regímenes de izquierda, de Castro a Allende, de Allende a los sandinistas, etcétera, pero al mismo tiempo siempre ha tenido y se ha hecho favores con los Estados Unidos. Los gobiernos del PRI lo hicieron en alguna medida los gobiernos del PAN, y ahora estamos viéndolo con Morena también. Yeah. Ahora, oye, pero podría ser que estuviésemos, digamos, volviendo al modelo de los 70s o 60s, incluso decir, me muestro crítico tuyo en público, pero coopero en los temas de seguridad, porque como tú decías con toda precisión, somos esenciales para que el proyecto que ha, digamos, esbozado Biden de un pacto regional migratorio funcione. México tiene que estar ahí, pero bueno, sacamos de Cuba como para decir, bueno, cooperamos de manera un poco vergonzante, pero nos dejan salvar la cara con esto, a pesar de los costos internos que pueda tener esto para Biden, Pepe. Mira, Laura, el problema también es de otro nivel. Yo creo que infortunadamente sería posible decir que este gobierno no tiene amigos dentro de los Estados Unidos, no tiene aliados. Vamos, no que yo vea, no tiene más aliado que el gobierno Biden. Yeah. Oye, pero al mismo tiempo parece que estamos como... Sí, ya veo, el presidente ha tenido duras palabras, no solo contra Ted Cruz, que se lo merecía, sino contra varios demócratas a los que descalificó. Pero preguntarte, ¿no le estamos haciendo el juego a los republicanos más extremos, haciendo en este caso que Biden pierda crédito?
Pues mira, si fuese así, los demócratas no les gustaría y los republicanos no lo agradecerían. Mira, basta ver lo que dicen los republicanos ahora en Estados Unidos. Esto es, por decirlo de esta manera, tienes pues a los republicanos en una campaña política que viene tanto para las elecciones de noviembre congresionales como para las elecciones presidenciales de 2024 y algunas elecciones estatales, gubernaturas, etcétera, en las que agitan primero el fantasma, para usar la expresión de Greg Abbott, el gobernador de Texas y candidato a reelegirse este año, el fantasma de la invasión que viene desde México, ¿sí? Invasión de indocumentados, invasión de inseguridad, invasión de drogas. Esto es el punto que hacen ellos. Es el punto que hacen también los legisladores republicanos. Esto es, la frontera es un lugar en crisis. Y esa retórica, Pepe, no nos va a dejar en los próximos 2 años, ¿no? ¿No la van a soltar? No, mira, perdón, nada más me gustaría recordarte lo que acaba de publicarse en un libro que se llama un juramento sagrado del ex secretario de Defensa, Mike Esper. Hoy leía tu texto sobre eso, ¿sí? Lo que decía Esper era simple y llanamente decir, ¿por qué no bombardeamos? De eso decía Trump. ¿Por qué no bombardeamos los cohetes? Nadie se va a enterar de que mandamos cohetes Patriot contra los laboratorios. ¿O por qué no enviamos 250,000 tropas a la frontera con Estados Unidos, con México, perdón? ¿O por qué no que declaramos a las organizaciones narcotraficantes mexicanas como organizaciones terroristas, que de acuerdo con la ley de Estados Unidos les permitiría mandar agentes o tropas a México con o sin permiso del país involucrado a enfrentar a estos grupos, ¿no? Oye, y que le dijo, no va en serio esto de movilizar tropas, además en la cantidad que le decía, no, si es una orden del presidente, formule usted los planes, y parecía pues como una mala broma. Sin embargo, en el libro revela efectivamente que era así, que era una petición formal de POTUS. Sí, y que él finalmente logró detenerla, alegándole 3 cosas. Uno, cómo lo vería en el Congreso, cómo se vería en la opinión pública, y que finalmente pues México es un país amigo, no se le hace. Ahora, sí. Este es el tipo de política que se está dando en los Estados Unidos, y al mismo tiempo pues de alguna manera es que los republicanos, no valga la expresión, no nos aguantan, no toleran a los mexicanos por conveniencia, por lo que quieras y mandes, y los demócratas nos estamos distanciando de ellos, con lo cual tú dime cuál es el resultado. Pues sí, ahí está, efectivamente. Pepe, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Leonardo, siempre un placer. Muchísimas gracias y muchas felicidades. El galardonado periodista José Carreño, uno de los grandes conocedores de la relación bilateral y de la política norteamericana, para fortuna nuestra, hoy, comentando el tema con usted. Polo Espejel, adelante. Los diputados del PRI presentaron su propuesta de reforma electoral en respuesta a la iniciativa enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El partido dio a conocer 10 puntos que conforman su propuesta, entre los que destacan la creación de la figura del vicepresidente. El coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, indicó que se trata de una propuesta propia y hecha por el partido, además de que cuenta con la participación de cuadros especializados y expertos en materia con el fin de construir una iniciativa sólida. Nos tomamos en esta ocasión el tiempo y nos damos la oportunidad para analizar a detalle y a profundidad la propuesta de Morena. Llegamos a la conclusión de que es poco seria y que no abona a resolver los problemas político-electorales del país, que incluso sigue la lógica de polarizar, de dividir, de fracturar a la sociedad mexicana. Señaló que la propuesta de Morena es una propuesta que atenta contra las instituciones, principalmente contra el Instituto Nacional Electoral, y que atenta contra la democracia, olvidando que su partido llegó al gobierno gracias a ese proceso democrático y no van a permitir la destrucción del árbitro electoral.
Moreira destacó que la propuesta del PRI se basa en 4 ejes centrales que son democracia más representativa, más ciudadana, más barata y en paz, por lo que a partir de esto se construyó la iniciativa compuesta de 10 puntos con eco en las experiencias nacionales e internacionales y orientados a fortalecer la democracia, instituciones y el sistema de partidos políticos. ¿Qué propone el PRI en su reforma electoral? Reducir las diputaciones de 500 a 300, segunda vuelta para la elección presidencial, crear la figura de vicepresidencia de la República, mayor libertad de expresión durante las campañas electorales, reducción del financiamiento público a partidos y ampliación del financiamiento ciudadano global, combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales. Proponemos crear un sistema nacional de protección electoral dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública con un consejo integrado por el Gabinete de Seguridad, autoridades fiscales, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral y los gobernadores de los estados. Además, el voto electrónico en modalidad de urna electrónica, nacionalización plena de comicios federales y locales, fortalecimiento del nombramiento de consejeros electorales, fortalecimiento de la autonomía y eficiencia de la justicia electoral y del Tribunal Electoral. Esta propuesta, que tiene similitudes con la presentada por sus homólogos del Partido Acción Nacional, será presentada en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Seguimos con la información. Jenny Valencia, adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Te comento que su gobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, reveló que Arturo Herrera ya tiene trabajo. A través de su cuenta de Twitter publicó que el exsecretario de Hacienda fue designado como director global de gobierno del Banco Mundial. Gerardo Esquivel resaltó que es un gusto saber que hoy el Banco Mundial anunció el nombramiento de 2 mexicanos como directores globales, Arturo Herrera como director global de gobierno y Luis Felipe López Calva como director global de pobreza y equidad. Comentarte que Gerardo Esquivel resaltó que los dos son excelentes economistas y mejores personas. Enhorabuena. Cabe destacar que Arturo Herrera había sido postulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como gobernador del Banco de México en sustitución de Alejandro Díaz de León. Sin embargo, de forma inesperada, retiró la propuesta y nombró a Victoria Rodríguez Ceja. Arturo Herrera se refugió en la docencia como profesor del Colegio de México, en tanto que Luis Felipe López Calva, antes de este anuncio, comentarte, pues era director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y esta tarde-noche es como el Banco Mundial confirma lo ya adelantado por el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, que ambos mexicanos se encuentran ya en diferentes puestos, pero al frente del Banco Mundial. Es el reporte que yo te tengo, Leonardo. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues ahí tiene usted, ya platicábamos hace un ratito de esto, se da a conocer efectivamente este nombramiento, y bueno, pues es importante para alguien como en este caso el presidente, el que fuera el secretario de Hacienda de esta administración, tenga este reconocimiento. Y si quiere usted entrar a la cuenta de Twitter de Gabriela de la Riva, doctora, le mando un gran abrazo. Dice, hoy llegando al aeropuerto de León, antes de aterrizar bruscamente, el piloto retoma el vuelo, o sea, llegando de León al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, al estar arriba de nuevo, la gente murmura y se empiezan a escuchar muchas veces, uy, los controladores dicen que no hay suficientes, qué susto, una señora del otro lado del asiento reza, el piloto no sé, que es una maniobra normal, que no hay que alarmarse. Finalmente llegaron sanos y salvos, cosa que por supuesto celebro, pero son pues cada vez más frecuentes estos episodios, y bueno, pues entre retrasos, incertidumbre, etcétera, viajar se está convirtiendo en una auténtica penitencia. Juan Antonio Jiménez, te saludo. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Le informo que precisamente las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya deberán de seguir suspendidas luego de que el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, con sede en Mérida, confirmó la suspensión provisional que había otorgado el Juzgado Primero del Distrito contra dicho proyecto. Por unanimidad, los magistrados consideraron infundado el recurso de queja que interpuso el apoderado legal de Fonatur, y es que el tribunal resolvió lo anterior debido a que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de la obra, no acreditó la existencia de la manifestación de impacto ambiental. De esta manera, los magistrados han determinado que no se puede construir en el tramo 5 del Tren Maya, por lo que está prohibida la ejecución de obras relacionadas con su construcción, su infraestructura, su remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o en cualquier otra actividad que implique su ejecución. Por otra parte, y en otra
en la acción de inconstitucionalidad que promovió la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano para impugnar la reforma a la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y evitar así que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intervenga en la vida interna del Congreso de la Unión. Dicha reforma fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y suscrita por los diputados del PRI, Rubén Ignacio Moreira Valdés y Marco Antonio Mendoza Bustamante, así como por Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo. Doctor, el reporte. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Le comentaba que el día de hoy nos acompaña Teresa Berganza, ha dejado de estar entre nosotros, descanse en paz, esa voz privilegiada, esa gran artista que falleció el día de hoy en Madrid. Pausa. Seguimos, por supuesto, pendientes de la actividad política electoral en el país. Hace un ratito estábamos en Aguascalientes. Vamos ahora a Durango, donde también elegirán gobernador. Marco Espinosa, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Igualmente saludándote con gusto y compartiéndote que a poco más de 20 días para el día de la jornada electoral en Durango las campañas siguen avanzando y seguimos presenciando pues lo que comúnmente cada 3 o 6 años es preciso escuchar. Pero déjame te comparto a ti y a tu auditorio, Ronaldo, que en Durango se habrá de renovar la gubernatura, como bien lo señalas. Además, 39 ayuntamientos, 39 sindicaturas y 327 regidurías. Es decir, son 406 cargos públicos los que están en juego y para poder ocuparlos se registraron 2.350 candidaturas, 1.300 son mujeres y 1.050 son hombres. Comentarte también que en esta elección podrán ejercer su voto 1.338.589 duranguenses que aparecemos en esta lista nominal de electores definitiva. Un dato importante, el 51% de esta lista son mujeres y un 48% son hombres. Leonardo, algo para destacar es la lista nominal que también se tiene registrada de electores que residen en el extranjero, pues son 2.351 personas que podrán participar en esta renovación de los cargos que ya te comentaban, ya sea mediante el voto electrónico o mediante el voto postal. Para la primera opción se han registrado 1.390 electores y para la segunda 973. Para esta elección se habrán de disponer 2.545 casillas entre básicas, contiguas y especiales. Te comento, Leonardo, que el Instituto Duranguense de Acceso a la Información, esto es algo destacable, el IDAIR, la Coparmex y el Consejo Estatal Ciudadano hicieron desde el inicio de las campañas la invitación para que los candidatos se sumaran a la iniciativa 3 de 3 y, repito, más de 2.350 candidatos o 2.350 candidatos y hasta el día de hoy, Leonardo, 13 de mayo, solamente 7 han acudido a este llamado y se han registrado, incluidos 2 candidatos a la gobernatura, el de la coalición Va por Durango, Esteban Villegas, y Pati Flores, del partido Movimiento Ciudadano. Queda pendiente aún Marina Vitela, de la coalición Juntos Haremos Historia por Durango. Por último, Leonardo, te comento que con base en encuestas que circulan, pues tú lo sabes, un día sí y otro también, una que se dio a conocer el 11 de mayo, que fue realizada por Massive Caller, las elecciones, si fueran el día de hoy, el candidato Esteban Villegas de la coalición Va por Durango encabezaría las preferencias electorales con un 44.3%, mientras que Marina Vitela de la coalición Juntos Hacemos Historia obtendría un 31.9% y Pati Flores, muy pero muy a la distancia de Movimiento Ciudadano, estaría quedándose con el 6.0%, Leonardo. Pero no es quizá la más confiable, ¿no? ¿Perdón? No es quizá la más confiable, Massive Callers, ¿no? Yo te planteo, por ejemplo, en las tendencias, ahora se usa mucho y creo que nos ayuda enormemente a los periodistas a precisamente llevar este tema, hacen estas encuestas, ¿no? Lo hace Oráculos, lo hace Pols, y bueno, pues para Durango, por ejemplo, tienen Esteban Villegas en el promedio en 50.8, o sea, el conjunto de las encuestas en 50.8, ya a Marina Vitela en 39.4. En fin, en todo caso, pues se van ponderando efectivamente las distintas encuestas y nos ayuda a tener efectivamente una pues visión más amplia de lo que está efectivamente en juego.
Así es, nada más le comentaba esta porque fue la más reciente que se ha dado a conocer, pero sí, efectivamente, Esteban Villegas ha tenido preferencias en las diferentes encuestas que se han dado a conocer, Leonardo. Te lo agradezco mucho, Marco. Bueno, pues ahí tiene usted Durango. Es una efectivamente de las pues entidades donde la oposición manifiesta efectivamente pues competitividad. Incluso, bueno, en este caso no es oposición porque ellos gobiernan Durango, pues estarían reteniendo Aguascalientes y Durango. El resto de las entidades parece que Morena va efectivamente a la cabeza. Vamos con Stephanie Almaraz hasta Quintana Roo. ¿Cómo está el ambiente en Quintana Roo, Stephanie? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Y bueno, también aquí a casi ya 22 días de que terminen pues estas campañas en Quintana Roo para poder elegir al gobernador del estado que va a representar los próximos 6 años, pues el ambiente sigue de manera tranquila. Sin embargo, bueno, recordar que son 5 los candidatos que están buscando la gobernatura. Entre ellos pues destacan la que sería Mara Lezama Espinosa por la coalición Juntos Haremos Historia, que va a la cabeza, de acuerdo con las encuestas, como también ahorita señalaban, pues estaría según 50 puntos arriba con una amplia ventaja, y en otras encuestas pues también señalan entre 40 o 30% arriba de Laura Fernández Piña, que bueno, va por el PAN y PRD. Hasta el momento pues bueno, las elecciones se han llevado de una manera tranquila. Ya los candidatos habrían recorrido prácticamente todo el estado con sus propuestas. En Quintana Roo pues se destaca el tema de seguridad, el tema del turismo y pues también el apoyo a la diversificación económica. Pues te comento que en los últimos días, pues como ya sabemos, la candidata Laura Fernández Piña pues ha denunciado en varias ocasiones una guerra sucia en su contra por parte de la coalición por Morena, que encabeza Morena, PT, El Verde y Fuerza por México, de haberle estado haciendo campaña sucia, de quitarles espectaculares, y bueno, recientemente también se han interpuesto varias denuncias en el tema de género, de género, y esta es la situación que se vive hasta el momento. En días pasados también se dio a conocer que Laura Fernández Piña, quien había sido también presidenta municipal por el municipio de Puerto Morelos, pues habría dejado un boquete económico importante, y bueno, esto se da unos días antes de las elecciones. Esta es la situación hasta el momento, y pues bueno, se hablaba también de una posible que se juntaran varios partidos, el PRI, incluso Movimiento Ciudadano, a última hora pues declinaran a favor del PAN y el PRD. Sin embargo, ellos se mantienen firmes, siguen haciendo campaña, aunque bueno, en este caso no les favorece a ninguno de los dos. Se habla de un 10%. El Ciudadano se veía más difícil, ¿no? Pero sí había oído esta posibilidad de que Hendrix se sumara a la candidatura de Fernández. No hay nada, ¿no? Hasta el momento ellos se mantienen firmes, han dicho que no, que ellos van solos, y esa es la información que nos han dado hasta el momento, ¿no? Sin embargo, pues habrá que esperar esa recta final, qué sorpresas se pueden llevar. Te comento que también ya se llevó un primer debate aquí en Quintana Roo, un debate ciudadano organizado por la Coparmex, donde asistieron 4 de los 5 candidatos. La única que no acudió a este llamado según por agenda pues fue Mara Lezama, y se espera otro segundo otro segundo debate que sería el próximo 20 de mayo, pero ya organizado por las autoridades del Instituto Electoral. Entonces, esta es la información que se tiene que ir, ¿no? Exacto, sí, y presentar, pues cada uno va a presentar ahí ya sus propuestas, que como te comento, la mayoría se enfoca a este tema, y los jóvenes, que también ahora es una parte fundamental, sobre todo en Quintana Roo, el poder hacer que la participación del voto joven se dé en las urnas, ya que es muy poco. 51-22 va ganando efectivamente Mara Lezama, por tanto dirá: yo a qué voy a debates, a arriesgar lo que ya es una posición muy muy buena en términos electorales. Bueno, Stephanie, muchas gracias. Hasta luego. Otro estado donde también hay que monitorear mucho el tema del crimen organizado, que no se meta. Tú sabes que en Quintana Roo ha tenido una alta presencia. Y bueno, vamos ahora a Oaxaca, donde pues ahí no ha habido muchas sorpresas. Bueno, quizá la única sorpresa es que la estructura del PRI se ha pasado a apoyar a Salomón Jara, que a pesar de que en algún momento se esperaba que pues una corriente de Morena, la senadora Harp, pues disputara la posición de Salomón Jara,
que es un, digamos, legislador que hay que seguir, bueno, hay que seguir lo que han sido sus iniciativas para anticipar qué tipo de gobierno habrá en Oaxaca. No es un asunto menor, pero bueno, tiene una posición de campo inmejorable, como le decía, con el apoyo, entre otros, por supuesto, un apoyo subrepticio del gobierno de Oaxaca, del gobierno priista de Oaxaca. Va, creo que 60-23 en el promedio. Lupita, o sea, 60 para Salomón Jara, 23 para Alejandro, es decir, prácticamente sin competencia esa elección. Vamos contigo, Lupita Tomás, adelante. Gracias, doctor. Sí, así es, como usted lo menciona, la media que tienen varias encuestas coincide en el que el candidato de Morena es del 62% de la intención del voto, y bueno, pues también el otro puntero es el del Partido Revolucionario Institucional, que va como candidatura común con el PRD, Alejandro Avilés, pero pues con una diferencia importante, ¿no? Se habla de puntero, ¿no? Cuando vas 60-23, pues claramente hay un puntero, sí, solo uno. ¿Y cómo está el ambiente? El ambiente está tranquilo, las campañas han transcurrido hasta este momento sin ninguna novedad, sin ningún contratiempo, y lo que llama un poco pues la atención es que el día de la elección se cuiden o no las casillas, es en lo que se está centrando básicamente las estructuras, porque pues obviamente es Oaxaca, como bien mencionaban también, un estado que gobierna el PRI, y sería este punto clave para conservar esa diferencia que se muestra en las encuestas ya en las casillas, ¿no? Hasta este momento solamente habrá un debate de manera oficial organizado por el Instituto Estatal Electoral, que es el próximo domingo. Los 7 candidatos que participan en la contienda ya confirmaron su participación, y el primer debate se canceló porque el papá de Salomón Jara, el candidato de Morena, pues falleció. Y entonces algunos candidatos se solidarizaron por el duelo y se suspendió finalmente este ejercicio. Ya después hicieron alguna reconvención ante las autoridades electorales, pero se determinó que solo habría el debate de este domingo 15 de mayo, y ya pues los preparativos para el tema de la jornada electoral, ya se imprimieron las boletas, están previendo más de 5,000 casillas instaladas en Oaxaca, y también la presencia de la Guardia Nacional. Hasta el momento el Instituto Estatal Electoral no ha mencionado ningún punto rojo, a pesar de que Oaxaca tiene una alta conflictividad en materia agraria y en algunos otros conflictos, como en la zona Triqui, por ejemplo, en los Chimalapas, pero... Sí, tradición de violencia política, ¿no? Así es, ha mencionado que hasta ahorita no ha recibido ninguna... pues ningún comentario respecto de que no permitirán la instalación de las casillas. Prevén que sea una jornada tranquila, y bueno, pues con una marcada tendencia ya en este momento, ¿no? A favor de un candidato que va en coalición, es la única coalición, pero con partidos que únicamente lo acompañan prácticamente de membrete, no tiene mucha estructura ni nada que pueda competir. El fuerte es pues Morena en Oaxaca, es el partido que lleva mano, por decirlo así, en este proceso electoral. Muy bien, pues te agradezco mucho el enlace. Buenas noches. Buenas noches, doctor, hasta pronto. Gracias, Lupita Tomás. Y le comentaba que esta mañana recibí en el estudio a los embajadores Gotías Basadurian y a la embajadora Povi de Finlandia. Y bueno, pues uno de los temas más interesantes es cómo en muy poco tiempo la opinión pública finlandesa cambió de opinión. Un país que se mantenía en la neutralidad, y esta idea de que finalmente había que convivir con Rusia de una manera pacífica y mantener una equidistancia entre los bloques. Fíjense los efectos no esperados de, en este caso, la guerra de Putin. La guerra de Putin es, oiga, pues
cambiaron, me decía la embajadora, que pasaron a niveles altísimos de aceptación las tesis de que finalmente tenían que adherirse a la OTAN. Ellos pues han visto, como muchos pueblos de Europa, al coloso ruso lanzarse sobre Ucrania, y la pregunta es si la harán sobre otros países, y ellos dicen, mientras son peras o son manzanas, yo mejor me adhiero a la OTAN. El que ha tratado de sacar partido de esto es Tayyip Erdogan, se opone a la adhesión de Finlandia a la OTAN, dice que él pues cree que no debe ser, no es favorable a la adhesión de ambos países, entre otras cosas porque dice que han dado refugio en su momento a militantes kurdos. Usted sabe que durante mucho tiempo Turquía ha perseguido a los kurdos, incluso al partido de los trabajadores del Kurdistán lo etiquetaron como organización terrorista. En algunos países les dieron cobijo porque sabían que eran muy tremendamente perseguidos por el temible Erdogan, que ahora pues tiene una posición estratégica mucho mayor a medida en que se ha convertido en mediador. O sea, el ataque de Putin ha cambiado completamente el mapa en toda Eurasia y le ha dado pues más poder a algunos, ha cambiado el tipo de relación que otros tenían, y es pues muy interesante ver cómo ahora entra Finlandia. Turquía se opone precisamente al ingreso de ese país. Polo Espejel, ¿qué tienes? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Pues tenemos un severo colapso vehicular sobre la autopista México-Pachuca. Ha cumplido casi 3 horas la circulación detenida, doctor, y es que a la altura del kilómetro 17, esto es en Cerro Gordo, con dirección a la Ciudad de México, volcó una pipa que transportaba 17,000 litros de combustible. Este es de la empresa Centurión, y bueno, pues por las labores, tanto para contener una fuga que tenía como para retirar esta unidad, se han cerrado las... A ver, espérame, ¿te oí bien? ¿3,000 litros de combustible? 17,000 litros de combustible, doctor. Madre mía de Guadalupe. Afortunadamente esto pudo haber sido una tragedia, no ocurrió así, doctor, pero pues hay un colapso vial importante, no hay ni para atrás ni para adelante la circulación, de hecho está colapsada prácticamente desde la zona del circuito interior hasta este punto de donde se ubica prácticamente para quien circula sobre la autopista México-Pachuca a la altura de Cerro Gordo. Es este accidente, pero en sentido hacia la Ciudad de México, pues prácticamente, doctor, para quienes circulan sobre la autopista México-Pachuca se están desviando o intentar desviar la circulación por la zona de la vía Morelos, aunque todo está totalmente colapsado. Nos dicen que todavía tardaría aproximadamente 1:30 horas para el retiro y la reapertura total de esta vía. Mucha paciencia, doctor. Híjole, y tienen que limpiar todo eso porque es riesgosísimo, ¿no? Sí, sobre todo que pudo haber sido una tragedia fatal, porque las imágenes que tenemos se ve cómo vuelca esta pipa, prácticamente rueda sobre la misma, el contenedor, impacta el muro de contención y ahí tiene su carrera, pero hubo una pequeña fuga que fue controlada ya, doctor, y esto es lo que pues detuvo la circulación a medida de seguridad, principalmente para quienes circulaban con dirección hacia la zona de Catepec, doctor. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Y bueno, pues me voy con la inquietud. Hoy lo vi en Reforma, esta idea de que en México viene la revisión nacional de autos. Supongo que tendrán que empezar a revisar camiones y particularmente los que llevan estas sustancias, pues tenemos muchos accidentes en el país. Sí empieza a dar miedo esto de la revisión nacional de autos, porque es otra carga más, verificación y todo lo demás. Y uno se pregunta, oiga, ¿y va a ir para todos? ¿O los chocolates quedan aparte? Ya ve que son los consentidos del gobierno. Es decir, al final van a decir, no, yo no traigo placas, ando amparado, o soy de la organización, vaya usted a saber qué, del campo, con no sé cuántas siglas, zapatistas y villistas, entonces ellos no. Porque sí este tema de que sí hay que tener políticas mucho más severas de revisión de los vehículos para seguridad en carretera, creo que debe ir en serio, pero al mismo tiempo queda esta preocupación de, ¿va a ser para los mismos siempre, los que pagan tenencia, verificación y todos los demás, o para todos? Yo creo que va en el interés del país que mejoremos la seguridad vial. Nos vamos, cuídese, sea rabiosamente feliz, se lo merece.